Comenzamos con un nuevo vídeo donde vamos a comenzar a trabajar con una nueva sección donde seguiremos trabajando con lo que son las colecciones. Ahora, en vez de trabajar con lo que son las listas, vamos a trabajar con lo que son las tuplas, que es una estructura de datos muy similar a lo que son las listas, donde la diferencia principal es que en las listas se puede cambiar lo que es la información de lo que serían los valores que tenemos dentro, y en lo que serían las tuplas es inmutable y no podemos modificar, borrar ni añadir nada de nada. Vale, vamos a empezar con lo que es la definición, sus características principales y luego finalizaremos con lo que es la clase para saber qué vamos a trabajar en esta sección con lo que son las tuplas. Lo que es la definición de las tuplas, tal y como hemos visto antes en lo que eran las listas, es una variable que sirve para almacenar varios elementos a la vez en vez de un dato único, como podría ser un valor booleano, un número entero, lo que sería un valor decimal y etcétera. Sus características principales son las siguientes: comparte la característica en este caso que es ordenado, tiene un valor índice tal y como lo hemos visto en lo que es la lista y lo que era el string, que podíamos hacer mediante lo que era la posición índice a lo que era un carácter. En este caso no se puede ni añadir, ni modificar, ni borrar información de lo que es esa tupla. Es decir, en este caso es inmutable. Anteriormente en lo que era la lista era mutable, se podía añadir, modificar, incluso borrar elementos o lo que era toda la lista, pero en este caso no se puede. Se permiten duplicados. Podemos añadir dos valores con lo que sería la misma información. Y se permite, en este caso, diferentes tipos de datos, tal y como hemos visto anteriormente con lo que eran las listas. Y en este caso la longitud va a ser fija, ya que no podemos hacer ninguna operación de modificación de lo que sería la tupla. Vale, vamos a empezar con lo que sería la creación de una tupla. Vamos a hacerlo sin constructor y con constructor. Y si lo hacemos sin constructor, tenemos que añadir los elementos, en este caso con paréntesis. Añadimos los paréntesis, aquí lo tenemos, añadimos todos los elementos, ponemos un elemento, coma, otro elemento, y así sucesivamente. Si usamos lo que es el constructor, tenemos que poner lo que es el tipo de dato, en este caso tuple, dos paréntesis y lo que son los elementos. Ponemos un elemento, coma, otro elemento, coma y así sucesivamente. Y cerramos con doble paréntesis, ¿vale? Os voy a mostrar aquí lo que es el ejemplo sin constructor. Tenemos aquí lo que sería la variable sport y aquí ya tenemos lo que es el paréntesis. Anteriormente, con lo que era la lista, utilizábamos corchetes. En este caso, para especificar que estamos trabajando con lo que es una tupla, tenemos que hacerlo de esta manera. Aquí ya estamos diciendo que queremos una estructura que va a ser inmutable y con una longitud fija. Vale, tenemos esto y cuando imprimimos esto ya vemos que tenemos aquí lo que es la información. Si os fijáis, tenemos lo que es running y running. Este dato se está duplicando, pero no pasa nada, no hay ningún problema en este caso. Y luego tenemos lo que sería en este caso la creación de una tupla, de una estructura de datos con la tupla, donde tenemos lo que es tuple, doble paréntesis, los elementos y cerramos con doble paréntesis. Lo asignamos en lo que sería la variable y si imprimimos lo que es la variable, como veis en este caso, tenemos euskara, English y lo que es español. Lo que es en el resultado es el mismo que el que tenemos aquí. Ahora tenemos que tener en cuenta un detalle. Cuando estemos trabajando con lo que sería la creación de una tupla y lo vamos a hacer de un elemento, para especificar que queremos que sea una tupla, si lo hacemos sin constructor, tenemos que tener en cuenta, en este caso, cuando añadimos lo que son los paréntesis y lo que es el elemento, tenemos que ponerle una coma al final para especificar que es una tupla. Si no ponemos esta coma, va a considerar que es un valor de tipo string. Aquí vemos lo que es la diferencia entre lo que es tuple, element, tuple. Aquí veis lo que es la coma. Si hacemos lo que es la comprobación con lo que es el type y lo que sería la variable que tenemos aquí, tenemos class tuple. Pero si lo hacemos de esta manera y la única diferencia que hay aquí es que no ponemos lo que es la coma tal y como hemos hecho aquí, el dato que va a considerar en este caso va a ser un string. Vale. Ahora vamos a seguir con lo que es el apartado del orden de los elementos, tal y como hemos visto anteriormente en lo que eran los strings, en lo que eran las cadenas de texto y lo que eran las listas, vamos a hacer mediante lo que serían los índices a los elementos. Entonces tenemos que tener en cuenta los índices positivos y negativos, tal y como hemos hecho anteriormente. Si habéis entendido bien el trabajo que hemos realizado con lo que son las listas y con los strings para poder hacer lo que es la información, no vais a tener ningún problema para trabajar con ello, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos lo que es una tupla, lo hacemos sin constructor, ponemos lo que son los paréntesis, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿vale? Aquí vamos a hacer lo que sería la selección única mediante lo que es el índice positivo. Vale, vamos a seleccionar aquí lo que es la posición índice 0 que corresponde a lo que es Rust. Aquí tenemos el resultado, luego tenemos aquí Languages, lo que sería la posición índice 3 que corresponde 0, 1, 2, 3, Java.
Aquí lo tenemos, perfecto. Y aquí tenemos languages, lo que es la longitud de lo que es esa tupla. Entonces aquí tenemos 5 elementos, 5 menos 1, 4. El índice 4 corresponde a lo que es TypeScript. Ahora vamos a hacer la misma selección, pero teniendo en cuenta el índice negativo. Hay que recordar que en este caso, para hacer a lo que es el primer elemento, tenemos que coger lo que es la longitud de la lista y lo tenemos que multiplicar por menos 1. Entonces, como teníamos 5 elementos y multiplicamos por menos 1, tenemos menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Estamos haciendo a lo que es Rust, perfecto. Ahora, para hacer a lo que es Java, tenemos que hacer, empezando desde la derecha, tenemos que contar dos posiciones, lo que es TypeScript y lo que sería Java. Aquí lo tenemos. Y para hacer a lo que es la última posición tenemos que poner menos 1. Y aquí tendríamos TypeScript. Ahora vamos a ver lo que sería la característica de que son inmutables. En este caso, al ser inmutable, no podemos cambiar. Bueno, en sí no podemos cambiar de manera directa, pero podríamos coger lo que es la tupla, podríamos convertirlo en lo que es una lista, hacer las operaciones que necesitamos, como podría ser añadir, modificar, eliminar los elementos, hacer las diferentes uniones, asignando lo que es la información a lo que es esa lista, y posteriormente, cuando ya terminemos de hacer esas modificaciones, podemos añadirlo como una tupla, podemos convertirlo de lista a tupla y ya tendríamos ahí los cambios, pero de manera directa no lo podemos hacer, ¿eh? Esa es una de las características de lo que es una tupla. Luego vamos a trabajar con lo que son los valores duplicados, tal y como os he comentado anteriormente. Aquí podemos añadir valores duplicados, valores iguales. Tenemos aquí running, running. Aquí ya imprimimos, tenemos handball, running, running, basketball, tenis. Perfecto, sin ningún problema. Podemos añadir información de diferentes tipos, podemos añadir datos de tipo numérico, de tipo string, incluso podemos añadir también números complejos, listas, tuplas o cualquier valor que nosotros queramos. Aquí tenemos varios ejemplos, tenemos aquí con strings, con números enteros y lo que serían valores booleanos. Y luego aquí ya tenemos lo que sería una tupla, en este caso con valores de diferentes tipos. Aquí podríamos añadir también lo que sería una lista, una tupla, podríamos añadirlo sin ningún problema. Lo que es el apartado de la longitud fija, en este caso el tamaño de elementos es fijo, y esto es porque no se puede cambiar de manera directa. Se puede ver la longitud, en este caso en el número de elementos, con len y lo que sería la tupla. Esto es lo mismo que cuando hemos trabajado con lo que son los strings y lo que serían las listas. Entonces aquí tendríamos len, aquí tenemos lo que es la tupla y en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos. Este sería el resultado. Y para comprobar su tipo, tal y como hemos hecho anteriormente, simplemente tenemos que coger lo que es el type, tenemos que poner lo que es la tupla en lo que sería en este caso como parámetro, tenemos en lo que es la estructura de la tupla, ya veis que tenemos aquí, y aquí nos dará el resultado class tuple. Y una vez que hemos llegado a este punto, hemos visto todas las características de lo que es una tupla, vamos a ir a lo que es la siguiente diapositiva, donde veremos qué apartados vamos a trabajar en esta sección. Vamos a hacer a lo que son los elementos de manera ordenada, mediante lo que es la posición índice, con lo que es la selección única, y lo que sería la selección múltiple, haciendo uso de lo que es el índice positivo y negativo. Vamos a recorrer lo que son los elementos de una tupla uno a uno, y también lo vamos a hacer mediante lo que es el uso del índice. Vamos a desempaquetar los elementos. Esto es una novedad respecto a lo que son las listas, y en este caso lo que vamos a hacer es, a partir de una tupla, vamos a ir extrayendo los datos en lo que son diferentes variables para poder utilizarlo para los propósitos que necesitemos. Vamos a aprender en este caso también a unir lo que son tuplas, tal y como hemos hecho con lo que son las listas, pero en este caso, como es inmutable, no podemos hacer algunas operaciones como era la función, en este caso extend, no podemos hacer lo que es append, entonces en este caso vamos a utilizar lo que es el operador de suma y de multiplicación. Luego pasaremos a lo que es comprobar pertenencia, si un elemento pertenece a lo que es esa tupla, y lo que sería contar apariciones dentro de lo que es la tupla, para hacer mediante lo que es una búsqueda para saber cuántas veces aparece un elemento dentro de lo que es esa tupla. Llegados a este punto, hemos finalizado con esta clase. Vamos a pasar a la siguiente clase, donde vamos a empezar a trabajar con lo que es el apartado de acceso a los elementos de manera ordenada.